Esta es la parte 2 del video de tren en HTML y CSS. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la propiedad rueda 2. Aquí tenemos la propiedad rueda 2. En esta propiedad, como podemos observar, es básicamente lo mismo que la rueda 1, con el mismo width y el mismo height de ambos de 150, luego el redondeado, un borde radius del 100%, luego una posición absoluta para obviar la palabra margin. En este caso sí que cambiamos, ¿no? El top sigue igual con el menos 25 que habíamos dicho, pero lo que nos cambiaría vendría a ser el left. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, si nosotros le ponemos el mismo left, pues quedaría en la misma posición que la rueda 1, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que quede más hacia la derecha. Entonces sí que cambié el left para que estuviera más a la derecha. En este caso le coloqué 300, y de background pues tiene color negro. Bueno, el plato 2 vendría a ser exactamente igual que el plato 1, con el mismo top y el mismo left de 25, así también con el position absolute. El código de color que vendría a ser el mismo, vendría a ser este verdoso, que es el mismo del color del vagón. Así también está con el mismo tamaño. Aquí lo vamos a observar, el tamaño de 100 píxeles por 100 píxeles. Y esto porque no cambié el left como la otra vez. Pues por lo siguiente, si nosotros nos fijamos en el código HTML, pues podemos ver que la rueda 2 contiene en sí mismo al plato 2 y a la llanta 2, así como la rueda 1 contiene al plato 1 y a la llanta 1. Por lo que solamente tengo que cambiar de posición la llanta 2, porque ya automáticamente estos están en el mismo lugar de su llanta respectiva, por lo que únicamente tengo que ponerle las medidas, porque lo que se mueve vendría a ser nada más la rueda, puesto que están dentro los elementos, no es que estén afuera, no es que lo esté posicionando para que se viera que esté adentro, sino que desde el código en sí mismo ya están adentro. Esto lo veremos un poco más explicado cuando haya que explicar el vagón 2, que ya será en breve. Luego, lo que tenemos vendría a ser la llanta 2. La llanta 2, pues como le habíamos explicado, es exactamente igual, con 80 píxeles de alto y 80 píxeles de ancho. También tenemos el borde radius al 100%, uniformemente se aplica porque no hay más valores. Luego el background, este color es el amarillento que está en las líneas del tren, bueno, del vagón. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Es este círculo más pequeño dentro de los dos círculos anteriores. Luego tenemos la posición absoluta, el left de 10 píxeles y el top de 10 píxeles. Bueno, ahora nos tocaría explicar todo el vagón 2. Para el vagón 2 ocurre una peculiaridad. Vamos al código HTML. Como nosotros podemos ver, el vagón 1 abarca desde ventana 1 hasta unión, ¿no? Div unión. Bueno, entonces lo que queremos es lo siguiente. El vagón 2 abarca pues básicamente lo mismo, desde ventana 4 hasta unión 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un copiado y un pegado. Pero para copiar y pegar cabe recalcar que hay que saber exactamente qué es lo que necesitamos cambiar para que el código quede correctamente. Un ejemplo podría ser el nombre de las etiquetas. No, por ejemplo, si yo en lugar de ponerle vagón 2 pongo vagón 1 ahorita, lo que haría sería descomponerse totalmente. Vamos a intentarlo para que se vea que no se puede, o sea, se descompone la imagen totalmente. Bien, en este caso pues se borra automáticamente, no se hace
un lío porque hay dos etiquetas con vagón 1, ¿no? En cambio, si yo aquí coloco vagón 2, lo guardo otra vez. Entonces lo que tendría que hacer era componerse. Exactamente, se compone. Bueno, entonces, una vez aclarado que los elementos de vagón 1 que tiene dentro en sí mismo están también en el vagón 2, pero con diferente nombre, ahora sí, vamos a ver. Para el vagón 2, lo que hice fue copiar exactamente el vagón 1, sin embargo, cambiando el color, obviamente, de este color que es un azul, pero algo más importante que cambié vendría a ser el left. El left le coloqué 600, mientras que si nos vamos al vagón 1, el left tiene 100 píxeles nada más. ¿Y esto por qué lo cambié? Porque si lo pongo en la misma posición, como con el ejemplo el vagón 1, y no es lo que queremos que quede más a la derecha, por lo cual le coloqué más left. Le coloqué más left porque recordemos que si no hubiera quedado en la misma posición, ¿no? Por lo cual entonces queremos que quede más a la derecha, por eso le coloqué. Bueno, ahora sí, vamos en el techo. El techo es una copia exacta, casi totalmente, únicamente cambiando el color. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque recordemos que estos no son elementos agregados en el body directamente. O sea, sí pertenecen a body, pero más que pertenecer a body, pertenecen a al div en el cual lo colocamos. Por ejemplo, el techo 1, que vendría a ser el original de donde lo copié. Pues bueno, el techo 1 vendría a estar aquí. Aquí está el techo, div techo. Dentro del vagón 1 está contenido en el vagón 1, mientras que techo 2 está contenido en el vagón 2. Por lo cual se pueden usar las mismas medidas sin que queden en el mismo lugar, porque están contenidos en lugares diferentes. Por ejemplo, veamos el ejemplo de las ruedas que analizamos antes. Por ejemplo, estas ruedas, los platos y las llantas están en las mismas medidas, pero no en el mismo lugar, y esto es porque están contenidas en las ruedas, y las medidas que se aplican son dentro del área de la rueda, no del área del body en sí mismo. Bueno, ahora analicemos las ventanas. Estas tienen una gran diferencia, y es que no cargan esa forma de bala que le dimos en el primer vagón, el vagón 1, sino que esta vez son normales, son rectangulares. Así que veamos. Aquí podemos observar que está la ventana 4, que vendría a ser el equivalente a la ventana 1. En esta pues coloqué las mismas medidas exactamente, solo que hay un elemento el cual no coloqué, y este es el border radius. ¿Y esto por qué? Porque si yo le aplico border radius, automáticamente se va a redondear, aunque sea un poco, a menos que le coloque 0%. Eso también se lo puedo haber colocado, pero obvié esa propiedad porque realmente no es necesaria si la queremos que las ventanas queden de una forma rectangular. Lo único que hice fue hacerlas un poco más grandes. Y luego tenemos el background image, el cual es el que colocamos aquí para dar el gift. Luego lo que tenemos vendría a ser ventana 5, que ventana 5 es igual a ventana 4, pero con la peculiaridad que ahora le cambiamos el left. En lugar de ser 20, ahora es 183. Así que veamos la siguiente ventana. La ventana 6, como nosotros podemos observar, está acá, ¿no? Que tiene las mismas medidas, pero esta, en lugar de tener 193 en left, esta tiene 370. ¿Y por qué todas las ventanas tienen el mismo top? Pues por lo siguiente: si queremos que queden alineadas, deben tener el mismo top y el mismo tamaño para que estas estén en línea recta, es decir, ninguna esté más abajo o más arriba.
Luego tenemos la línea única. Esta línea única vendría a ser el equivalente en el primer vagón a la línea 1 del círculo y la línea 2. En este caso está la línea única porque en el diseño no hay un círculo que separa las dos líneas, sino que en este caso es una línea recta. Así que observamos lo siguiente. En la línea única, pues lo que coloqué fue un width de 520. ¿Por qué un width de 520? Para que abarque casi la totalidad del vagón. Ok, recordemos que el vagón tenía como medida de ancho lo siguiente. Tenía medida de ancho 550, por lo cual abarcaría casi todo el vagón. Luego tenemos el siguiente. Un height de 500, es decir, un alto, un height de 15. Y esto es porque no queremos que la línea sea tan gruesa. Luego tenemos el background y este código de color. Este código de color vendría a ser un rojo, como lo podemos apreciar en la imagen en el vagón 2. Luego tenemos el position absolute para obviar el margin. Y luego tenemos el top de 275. Y esto es para que quede por debajo de las ventanas. Así también tenemos un left de 30 para que la línea única no comience en el borde izquierdo del vagón, sino que comience un poco después. Luego tenemos el carro base 2. El carro base 2 pues es como el carro base 1, solo que este en lugar de ser un amarillento anaranjado, pues es un anaranjado más oscuro. Así que veamos las propiedades, las cuales son exactamente las mismas que tiene el carro base 1, ¿no? Y entonces en estos casos copiar y pegar sí es bueno, pero debemos de tener en cuenta detalles, ¿no? Tales como por ejemplo el nombre de la etiqueta, si hay que cambiar el left o no hay que cambiarlo, cosas así, o el top, son bastante importantes. Luego vendríamos a rueda 3. Rueda 3 vendría a ser el equivalente a rueda 1 en el vagón 1. Así que veámosla. Aquí podemos ver que tiene un width y un height de 150. También podemos ver que tiene un borde radius del 100% y una posición absoluta. En este caso le coloqué de top 0 para que quedara en el borde del carro base. Luego también le coloqué un left de 50, ¿no? Para que quedara un poco. Y aquí le coloqué 0 para que se alineara con lo que es la línea de arriba. Y no quedara más abajo ni más arriba. Porque si quisiese que quedase más arriba le hubiera puesto números negativos como vimos en el vagón anterior. Luego tenemos aquí el plato 3. ¿No? En el plato 3 es exactamente lo mismo que el plato 1 y el plato 2. ¿Por qué? Puesto que recordemos, los elementos de llanta desde el código HTML ya están posicionados en las ruedas, por lo cual únicamente tengo que cambiar el código para centrarlos y ponerles el color. En este caso opté por colocar el color del techo, es decir, este morado. Luego podemos ver que aquí está la llanta 3, que vendría a ser la llanta 1. La cual podemos ver que tiene 80 píxeles tanto de alto como de ancho, así también un borde radius de 100, luego un background que es el mismo color rojizo de la línea única, así también tenemos la posición absoluta y luego el left de 10 y un top de 10. Esto es para que quede en el centro de lo que vendría siendo el plato 3. Nosotros tenemos las partes 4 que vendrían a ser lo mismo, únicamente cambiando lo que es el top de la rueda 4, que vendría a ser en este caso de 300. Luego en unión 2, unión y unión centro vendría a ser lo mismo, únicamente cambiando el top. Y así es como se hace un tren en HTML